Bien, en la entrevista principal en el programa Domingo en la Mañana, en el día de hoy, tenemos una participación de catedrático, profesor, licenciado Manuel Rodríguez Bonilla, quien fue la pareja, el esposo de la asesinada Yasmín Valdés, quien murió un 25 de mayo del año 2010. Nosotros en este programa, en el día de hoy, vamos a tener la entrevista principal con él y vamos a hablar de todo lo concerniente a lo que se trató de ese tema, todo lo relacionado con la situación y la ocurrencia de los hechos en el día de hoy. Buenos días, señor Manuel Rodríguez Bonilla. Muy buenos días, agradecerte la gentileza que ha tenido, el interés por conversar conmigo y recabar algunas de las informaciones de su interés y de interés de los televidentes en su tan visto programa. Sí, muchas gracias. Ya después de la introducción, nosotros queremos relacionar qué pasó ese 25 de mayo del año 2010, ya que usted fue la primera persona en ver sin vida a su difunta esposa Yasmín Valdés. Antes de entrarte a la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta, quiero dejar testimonio de mi gratitud por mucha gente que ha orado, tanto porque se haga justicia, tanto por la solidaridad conmigo y con los dos hijos que procreamos, que es el núcleo familiar central y principal, ¿verdad?, que dejara Yasmín. A todas las gracias, y al igual que a todos los medios de prensa, a todos los comunicadores que han mantenido el tema en el interés de la ciudadanía y que han tratado el tema sin morbo, sin condenar, buscando un acusado principal, sin difamación. A todos esos comunicadores que han tratado con profesionalidad periodística, realmente debo de agradecerle, porque gracias a ellos han mantenido a lo largo de 13 años el interés por el tema. Bueno, con relación, trasladando nuestra memoria al 25 de mayo del 2010, como todos los días, preparábamos al niño. En ese entonces David tenía 4 años y 9 meses, es decir, próximo a 5 años, y estaba en el colegio que lo llevábamos en el maternal, que lo llevábamos donde doña Dominga, una persona que conoció doña Dominga, una maestra conocida y apreciada por sus valores, por su ética, por sus principios, su entrega al ejercicio docente. Bien conocía la relación familiar de ese hogar tan coherente, tan cohesionado que tuvimos. El niño estuvo allí durante 1 año y tanto con ella, y lo llevábamos ya sea Yasmín o ya sea yo, lo llevábamos al colegio. Ella, como siempre, pues se le preparó su mochila, le colocó su mochilita, nos despidió a los dos, nos despedimos con un beso como era nuestra costumbre, y me decía ella, porque me encomendó algunas diligencias. Una de ellas era llevarle a su hermana, Rosalía, conocida como Nin, de llevarle una ropita que ella le recogió, porque estaba recién parida su hermana. Entonces fue el día anterior a darle apoyo, y al venir, es decir, al irnos a la casa, ella se llevó algunas ropitas, ¿verdad?, para lavársela. Entonces la mandó ese día conmigo, llevársela. También me encomendó comprarle el agua de la leche de la niña, que ya me decía, mira, ya da para una sola leche, no se te olvide pasar por el supermercado y comprar ese galón de agua para la preparación de la leche de la niña, que tenía en ese entonces 9 meses de edad, mi niña Gabriela, nuestra niña Gabriela María. Asimismo también llevarle a mi hermana Judy un recipiente, porque en el fin de semana, ese día era martes, ese 25 de mayo era martes, llevarle a mi hermana Judy, que en el fin de semana celebró el bautizo de su niño Pavel, y no pudimos asistir
no pudimos, creo que fue sábado que lo hizo. Entonces yo viajaba a La Guapa haciendo mi segunda carrera, estaba estudiando Derecho, por cierto, en Sabatino, en La Guapa. Al ser sábado que ella lo organizó, lo celebró, no pudimos entonces estar presentes. Y el domingo pasamos, Yasmín y yo, donde esa hermana mía, Judy, y entonces nos dio para llevarnos a nuestra casa lo que ella, sí, el pastel, parte del pastel, parte de las cosas que ella utilizó en su... Entonces Yasmín el martes lo mandó también conmigo esos recipientes que eran de Judy para llevárselo a mi hermana. De manera que salimos a diligencia encomendada por ella, la dejé con toda normalidad con nuestra niña más pequeña, 9 meses en ese entonces, como decía, y me fui a llevar el niño al colegio. En esa ruta pasé por el Banco Popular para sacar dinero porque ya no tenía dinero suficiente para los gastos en la semana o esos días. Pasé por el Centro Ferretero Ferreira para comprar algunas cosas que necesitábamos, y pasé también por el supermercado Morel para comprar el agua de la leche de la niña. Eso sería en el trayecto de entre 9, estimo que salimos de la casa, yo salí de la casa con el niño alrededor de las 8:30, porque doña Dominga no era exigente con el horario de que había que estar a las 8. Como era maternal, lo dejaba flexible a la hora que más o menos fueran llegando con los niños. Entonces sería aproximadamente esa la hora, entre 8:30, cerca de las 9, que salí de la casa. Al retornar, después de todos esos puntos, otra de las diligencias fue que tenía que ver a Herminio Peralta, que era pintor, porque él me estaba encomendado de pintarme una valla de Inversiones Amaro en la entrada de la ciudad, y entonces se le había dejado, o sea, yo dándole seguimiento a eso, se me había descuidado porque todavía no lo había hecho. Pasé por su casa también para llevarle, tratar de localizarlo y ver en qué estaba esas diligencias del terminar de pintarme esa valla. De manera que cuando retorno a la casa encuentro ese escenario. El escenario en la habitación totalmente desordenada, cosas tiradas, gavetas volteadas, el cadáver. De inmediato comienzo yo a vocear: Yasmín, 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 ¿qué ha pasado? Tirada en un charco de sangre. Fui y me acerqué para ver si aún tenía como vida. Le levanté la mano para ver el pulso. Le levanté la mano y totalmente frío, vi unas gotas. Al entrar a la puerta habían como 3 gotas consecutivas de la puerta de la entrada de la casa hacia adentro, como 3 gotas consecutivas, lo veo. Inclusive a una le llegué como a pasar para ver si estaba fresco o a ver si era sangre, estar seguro. Le paso con el calzado y la sentí ligeramente fresca, que dejó hasta como la orillita solamente como agarrada en el piso, y las otras manchas se mantuvieron ahí totalmente. De manera que inmediatamente, ya ante ese caso, comencé a vocear. Yo sabía que hay una vecina, que esa es Paula, permanecía en su casa porque ella tenía una niñita más o menos como de la edad de la niña nuestra, y sus demás hermanitos iban a UTESA, donde hacían su bachillerato, y la otra casa que estaba al lado era de un señor que se iba a su trabajo siempre. Entonces yo comencé a vocear: vecina, 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 a vocear. Entonces parecía que ella estaba esperando esa voz, porque llegó de inmediato, llegó corriendo de inmediato. Y entonces, bueno, pues ahí comienza a desarrollarse todas las cosas. Comienzan a llegar gente, personas. Digo, por favor, llámeme a la policía, llámeme a la familia, llámeme al teléfono tal. Comencé yo a dar números de teléfono para que me llamasen al lugar. De manera que ahí fueron llegando personas, se fue llenando todo eso de curiosos, hasta que finalmente después llegó el fiscal Nelson Rodríguez, y llegó
creo que sería el jefe de la policía local. Detalles relacionados a ese momento podría darle más adelante para no alargarle la respuesta y siempre irla dejando a su interés en la información. Pero ahí encuentro entonces totalmente ese escenario, ya entonces fue una situación de un impacto terrible en mí, porque Yasmín y yo nos llevábamos 10 años de matrimonio, nos casamos, 2 niños, una relación armoniosa, una relación que podríamos decir ideal, una relación perfecta. La misma familia lo decía, la misma madre daba testimonio constantemente, lo contenta que se sentía por lo bien que estaba, lo bien casada que estaba su hija, lo bien tratada que siempre estaba. De eso vamos a referirnos, tal vez más adelante vuelva y toque yo ese tema y ese aspecto. Manolo, así como ya le conocen todo, ¿por qué fijarse en un punto de partida de 3 gotas de sangre, el cual usted relaciona en un momento donde usted establece que hay un charco de sangre en esas condiciones? O sea, le hago la mención porque es en la entrada. O sea, no hago mención exclusivo de eso, ¿no? Hago mención que vi eso, porque ahorita también le voy a mencionar, también vamos a volver a esas gotas, porque después desaparecieron. Después cuando estaba el gentío y eso. Pero les dije en la respuesta de que comienzo hasta llegar y ver en el fondo de la habitación y veo entonces el cadáver de mi esposa, o sea, tirada en el suelo, en un charco de sangre. Entonces ahí comienzo a vocear: ¿qué ha pasado? Yasmín, Yasmín, Yasmín. Voy, le levanto la mano y digo: ¿pero qué pasaría? Entonces, de manera que es el impacto terrible, sin lugar a duda. Y no sé cómo no me abracé del cadáver, haberme yo llenado de sangre, de abrazarme, porque realmente algo tan inesperado y de una relación tan armoniosa como siempre la tuvimos, fue un impacto muy terrible, De manera que, lógico que veo todo ese charco y todo ese escenario, toda la rotura, todas las gavetas volteadas de la cama, un abanico partido en 2, o sea, un abanico de pedestal partido en 2. O sea, fue una situación, un escenario en que se ve que hubo mucha violencia. Parece que ella quiso defenderse. Inclusive cuando hablemos más adelante de tipo de informaciones que dan a entender y que luego las autoridades encontraron rasguños en ella arañó a la persona. Y esas personas sangraron porque en manubrios de puerta llegaron a encontrarse manchas de sangre. Dentro de eso, Manuel, usted fue y dijo que fue a hacer una diligencia de lo que se trataba de buscar una leche para la niña que no tenía agua porque solamente le quedaba una sola toma. Pero a verificar esa leche que usted iba a buscar, que hacer una diligencia con su hermana, a llevar algo a la 40, que era donde vivía la hermana de la difunta de su esposa, Yasmín, también tener que ir a verificar un pintor, tener que ir al supermercado Morel, tener que ir a una ferretería también. ¿Usted cree que la niña, por ejemplo, ir a la cámara, donde todos esos centros comerciales tenían cámaras, personas que en un momento evidencia, y después de eso fue su teoría de defensa en el proceso del sometimiento? ¿Cómo le llamaría un ejemplo usted a esa diligencia previa en un momento determinado que usted pudiera explicar o por qué tenía que hacer toda esa diligencia antes de llevar la leche para llegar a la casa y toparse con esa escena? Bueno, en primer lugar son diligencias cotidianas de la casa y diligencia encomendada por Yasmín cuando salí. Inclusive aquí por ejemplo tengo el centro ferretero Ferreira, donde yo fui. O sea, eran cosas necesarias, inevitables. El recibo de compra que yo hice, el original, entonces fueron de las pruebas de inocencia que entregaron mis abogados a las autoridades correspondientes, ¿verdad?, en su momento, y que estos fiscales últimos ocultaron, o sea, nunca quisieron depositar, que sí, los abogados míos lo depositaron, una gran cantidad de cosas, pero el recibo del original, que lo tienen, lógico, lo tienen desde ese tiempo, la fiscalía se le entregó,
señala que yo estuve, ¿verdad?, en el Centro Ferretero Ferreira, aquí lo dice, 25 de mayo del 2010 a las 9:40, yo haciendo mi compra. Después que salí al cambio de medida que se hizo, traté de conseguir una certificación. ¿Qué precio, qué gastó usted ahí en esa ferretería? Bueno, yo tenía que comprar. El monto y las compras, lo que usted realizó. Aquí dice 480 pesos, tuve que comprar una cadena y un candado, porque en Cacique una prima hermana había comprado, una prima que vive en Italia, había comprado un solar y me había encomendado que buscara personas que se lo limpiara, y entonces ya habían terminado y iba el domingo, sí, al día siguiente del martes, iba a llevarle para cerrarlo, o sea, llevarle la cadena, el candado. O sea, fui a comprar eso, por eso pasé al Banco Popular. Usted que menciona una familia prodigiosa, que las tenía sus hijos, una familia muy, muy bonita, y una niña que le faltaba leche, y usted aprovecha para hacer todas esas diligencias en un momento donde un 25 y a plena hora de usted salir a hacer esa diligencia, encuentra esa situación. ¿Por qué dejar eso para ese día específicamente, en el momento determinado? Pero no es que dejar eso, porque ¿cómo puedo yo imaginar que va a ocurrir tal cosa? O sea, yo salgo a las diligencias varias, vivimos prácticamente en las afueras de la ciudad, entonces salgo a diligencias varias. De manera que al salir, entonces aprovecho, voy al banco a buscar dinero. No voy a buscar cámara, como en la pregunta aparenta haber dejado soslayado, que buscar cámara. No. Yo fui a lugares donde yo ni sabía, ni me imaginaba que había cámara. Yo no sabía que en el Centro Ferretero Ferreira tenía cámara. Yo no podía imaginarme. Es más, yo ni sabía que en el supermercado Morel había cámara. O sea, supongo que en el banco, porque todos los bancos sí, pero no es que voy a eso. ¿Usted fue al banco también? Al Banco Popular. ¿Cuál fue la transacción en ese día que usted hizo en el banco? No, sí. Al banco sacar dinero para yo hacer esta compra y tener entonces... ¿Qué cantidad de dinero usted se sacó? No recuerda en el momento. No recuerdo, pero presentó esos recibos, pero como escrito de defensa en el momento, sí, sus abogados presentaron. Bueno, los abogados entregarían, no recuerdo si ellos entregarían lo que sería recibo de ese retiro, porque no le veo eso, por ejemplo, relación. ¿Ustedes tenían cuenta en común, usted y su difunta esposa? Esa cuenta era mi nombre, que era una cuenta vieja desde hace muchos años, desde mucho antes de conocernos Yasmín y yo. Era una cuenta, pero yo llegué, por ejemplo, a depositarle a nombre de ella, exclusivamente de ella. Lo hice un certificado que estaba a su nombre. Ya en ese momento, lógico, no existía. Que fueron unos aportes que me hicieron mis hermanos ya en tiempos atrás, y ese aporte lo puse yo a nombre de ella, y con ese aporte hicimos, porque yo siempre pensé que me iba a ir primero que Yasmín, así por nuestra diferencia de edad, pensaba que yo sería el primero en morir. Entonces yo le hice un certificado que estaba a nombre de ella, que eso era para nosotros tratar de comprar algún apartamento en un momento dado, de manera que ese certificado que la familia conoció, que existió. ¿De cuántos millones estaban hablando? No, ese fue un certificado de 1 millón, creo que fue 1 millón y alguito. ¿Y el acuerdo comercial o la voluntad suya en el momento de ese acuerdo, de qué establecía, que si Yasmín, cómo lo podía sacar, cómo se podía utilizar, o si podía sacarlo en cualquier momento? No, es un certificado a nombre de ella, porque fue una relación totalmente... ¿Y ella lo podía sacar en cualquier momento? Claro, porque es a nombre de ella, un certificado totalmente de ella. Entonces era para la compra del apartamento, que de hecho entonces luego se sacó, y yo me metí en una feria inmobiliaria en el Banco de Reserva que hizo en Santiago, y teníamos ese apartamento que yo le había dicho varias veces: vamos a mudarnos a Santiago, pero ella nunca quiso. Vamos a mudarnos a ese apartamento. Es un apartamentito de 2 habitaciones que finalmente entonces terminamos sacando el dinero de ese certificado y pagándole al banco lo que restaba, porque yo había cogido era un préstamo que se estaba en desarrollo. Entonces, ahorita vamos a hablarle algo de ese certificado. Sí, hay algunas preguntas que vamos a traer sobre eso más adelante. Sí, por eso no quiero alargarle, sí. Porque realmente ahorita yo voy a demostrar el interés material de la familia, especialmente de sus padres, que motivaría tal vez a estarme acusando, o sea, sin fundamento y nada. Y voy a demostrar ese interés material que llegará en su momento. De esas situaciones, cuando el fiscal llegó
que encuentra la escena, el procurador fiscal de ese momento adjunto, licenciado Nelson Rodríguez González, le ha dicho a la prensa y estableció algunas ciertas condiciones de que usted era el responsable del asesinato de su esposa, la licenciada Yasmín Valdés, y lo hacía responsable a usted y decía no hay otro. Dentro de eso, ¿cómo vio usted? ¿Qué le dijo él en el momento cuando llegó, si lo apresó, y qué aporte le hizo él a la investigación y por qué él no lo arrestó? ¿Cuál fue el impedimento de eso? Bueno, en primer lugar, la mala actuación investigativa del fiscal Nelson Rodríguez comenzó para embarrarme, es decir, fue quien enlodó mi nombre inicialmente. Cuando él llega, sin comenzar, es decir, dando el primer paso de entrada a la casa, esto parece un crimen pasional, es lo que él dice, delante de todo. ¿Usted lo escuchó? Claro que sí, yo. Sin pues, haber entrado. Entrando a la puerta, entrando hacia la casa, su primer paso que da, esto parece un crimen pasional, como si tuviera lo premeditadamente definido, llegar así para embarrar al esposo. Esa es la impresión que me da, ¿verdad? Entonces yo estoy sentado ya, porque me han llevado a sentarme, eso estoy totalmente estremecido, ¿no? Y de las personas que están me han llevado y me han sentado. Estoy sentado, ¿verdad?, en la sala y me tienen al lado y yo sollozando. Cuando él entra, él ni me ve, aparentemente. Parece ser un crimen pasional. Bueno, entonces comienza a investiga, o sea, comienza a buscar en medio de todas las personas que están ahí, toda la cantidad de curiosos que hay. Luego me dice, vámonos a la policía, déjame llevarlo allá porque allá habría más condiciones para conversar. Entonces me lleva, me quedo ya en la policía, él vuelve. Me dicen a mí, que esa parte ya yo no estaba presente, me dicen a mí, personas, algunos comunicadores que estaban, y algunas personas amigas que estaban, que él dijo a un camarógrafo, apaga la cámara, el esposo fue que lo hizo. Estamos hablando del mismo momento. El mismo día. Es decir, ¿qué opino yo de esa conducta? Es una conducta, lo hizo por ignorancia, pudo ser, por incapacidad, pudo ser, por la incapacidad como fiscal. La Fiscalía o el Ministerio Público está llamado a ser el organismo investigador para buscar la verdad. O lo hizo por maldad, o lo hizo no sé si, porque ya esto es subjetivo. Si lo actuaría una persona por resentimiento, por ser un resentido y ver que es una persona más o menos conocida y déjame yo, no sé, hacerle un mal. ¿Lo hizo por incapacidad o lo hizo por maldad? Mire, entonces, para terminarte, por ejemplo, sobre ese aspecto, de manera que es una persona con una incompetencia extraordinaria, lo demostró ahí. Con el pasar de los días, él investigando, con el pasar de los días, se fue dando cuenta que yo no era el culpable, porque él encontró y recibió y tenía un recibo de la compañía Codetel, de la compañía Claro, en ese entonces todavía se estaba llamando Codetel. Cuando llegó el recibo de las llamadas, que llega, ¿verdad? Llega, ¿verdad? Que se el registro, el registro de las llamadas en el recibo para pagar a la compañía de teléfono. Están 3 llamadas que hizo Yasmín: a las 9:01, a las 9:02 y a las 9:03 de la mañana. ¿Se registraba la voz? ¿Era de registro o era del teléfono? Te estoy hablando desde el recibo. Sí, ok. 9:02 hace una llamada en la casa. Oye, escucha, 9:01, 9:02 y 9:03 minutos llama, hace uso del teléfono, lo hace uso Yasmín, ¿verdad? Ella llama. ¿A quién llamó Yasmín? Llamó a su hermana, a Rosalía, la niña. Pero cuando entonces no había luz, se había ido la luz, el teléfono de ella es inalámbrico, entonces no le entra la llamada. Entonces fue a las 9:01. A las 9:02 minutos llama a la vecina del lado, a la casa del lado que Yasmín tenía, que era una casa, entonces, una persona muy ya, ¿verdad?, muy familiarizada. Cada vez que íbamos de visita, de saludar, déjeme terminarle de decir las 3 llamadas que hizo, registradas totalmente. Entonces llama y le dice, la cogió la hija de la señora de la casa, que era una adolescente en ese entonces, hoy día tiene que ser una persona bien adulta. La hija de Paola.
No. La vecina de la hermana de Yasmín, Rosalía, Lanín. Aunque estamos hablando ya de la 40, no de allá de donde... Exacto. Perfectamente. Al llamar y no coger la llamada porque se había ido la luz y su teléfono es inalámbrico, entonces llama a la casa del lado. Lo coge la hija de la señora de la casa, que no estaba, parece tal vez se habría ido tal vez a trabajar, pero la hija lo toma. Y se identifica Yasmín y le encomienda, le dice que por favor le dé un mensaje a su hermana, cuando tenga la oportunidad, que le dé un mensaje a su hermana, que la llame, que le devuelva la llamada. Esa llamada entonces la hizo Yasmín. Hizo una tercera llamada a las 9:03. ¿A dónde? Al trabajo donde trabaja Kiko Diech, que es el esposo de Lanín, que es el taller que está ahí al lado de la Casona, en el centro de la ciudad. Entonces llama ahí, lo toma el ayudante de Kiko Diech. Y habló con ella. Y habló, claro que sí. Lo llama, ¿verdad? Conversa. ¿Cuál era el interés de Yasmín? Entonces pregunta por Kiko, es el cuñado de Yasmín. Él le dice, no está en el banco haciendo, ¿verdad? Haciendo un depósito de su taller de mecánica. Entonces le dice al ayudante, por favor, dile a él que le diga a mi hermana de que me llame. ¿Por qué ese interés de Yasmín? Porque era martes. Todos los martes veníamos a Santiago con el niño, que tenía consulta con una foniatra. Foniatra es una especialista para la voz, porque ella tenía la preocupación, Yasmín, de que nuestro hijo, no hablaba mucho de acuerdo a la edad que tenía. Yo decía, no, mira, es normal, no te preocupes por eso. Pero ella insistió tanto que entonces buscamos un especialista en eso. Entonces veníamos y lo traíamos todos los martes. Y ella le daba ejercicio de la fonética, ¿verdad? Le daba ejercicio y pasaba. Esa doctora es una persona que para un organismo investigador es una persona como para haberse investigado, conversar. Sí. Yo quiero establecer esa, la 9.1, 9.2, 9.3, si en ese momento usted se encontraba en alguno de los centros comerciales a los cuales usted visitó. Bueno, porque yo retorné... ¿O usted no hubiese salido de la casa en ese momento? Claro que había salido. ¿Había salido? Claro. Pero no se encontraba en ninguno de los centros comerciales. Vuelvo y le digo que yo salí de la casa para llevar el niño alrededor como de las 8:30 de la mañana. Ok. Entonces voy desarrollando todo eso donde... ¿A qué hora usted entró a la ferretería? Bueno, aquí el recibo dice que es 9:40. 9:40 minutos y 20 segundos. La certificación del administrador dice, a quien pueda interesar, certifico y doy fe que la factura número tal, ¿verdad? Dice el número de la factura, a nombre del señor Manuel Rodríguez Bonilla, fue comprada por en la fecha y hora que dicha factura especifica, el 25 de mayo del 2010 a las 9:40. Sin otro particular, por el momento se despide fulano de tal. Mire. O sea, el administrador Leonardo Román Ferreira, administrador. Sí. Manuel. A todos esos lugares fueron los organismos los investigadores del Ministerio Público en ese entonces y de la policía, fueron a todos esos lugares. Porque ellos me preguntaron, cuando me entrevistaron, a qué sitio yo fui, qué sitio visité, y después ellos fueron y buscaron. Recogieron cámaras, recogieron los videos de todos esos lugares, y habían videos que coincidían con la hora que el médico legista dice que fue el momento cuando murió Yasmín. Sí. O sea, hay dos certificaciones que hablan de la hora aproximada que murió. La del médico legista, que es de Mao, ¿verdad? De allá, del ministerio, no sé si es del Ministerio Público, pero es del organismo, ¿verdad? Oficial. Doctor Castellano, en ese momento. Ok. Y también hay otra certificación que habla de la hora aproximada que hizo el INASIF, cuando el cuerpo le fue traído para ya la investigación forense en ese entonces. De manera que todo eso y hubo horas que coinciden en que estoy fuera de la casa. Sí. Y que no estoy allí. Manuel, nosotros no queremos, sino que la gente quiere muchas interrogantes, muchas situaciones. Claro. En el momento determinado, cuando el fiscal estableció esas situaciones, que lo dijo y ya ustedes le manifestaron después,
Su primo o familiar, no sabemos el vínculo de parentesco, el magistrado Germán Bonilla, era el procurador fiscal en ese momento, que después se inhibió de ese proceso y designó otro fiscal, creo que no sé si fue el magistrado Nelson Rodríguez, pero ahí establecen, y usted podrá explicarle a la población claramente, de que Manuel Guichardo, mi amigo y mi hermano, fue quien le ayudó a que usted no fuera procesado, de que el obispo en ese momento, Tomás Abreu, fue la persona que la iglesia se metió, como le llaman en el argot popular, hasta el tuétano, para que usted no pudiera ser procesado, y que su primo, el fiscal, lo ayudó. Bueno, mucha gente dice en el momento de que por qué buscar tantas pruebas, aunque es la obligación del Ministerio Público buscar pruebas a favor y en contra, donde dicen hay personas que han estado presos y no se ha hecho el debido proceso, con menos de ahí están a 20 años y a 30 años, con una situación que ocurrió de esa naturaleza. Entonces, expresadamente, usted puede explicar lo de Manuel, explicar lo de Tomás, explicar lo del magistrado Nini en esas condiciones, y que usted puede establecerlo porque usted lo vivió. La pregunta que usted me hace, donde hay tres aspectos, no sé si me la hace convencido usted de esos argumentos. No, pero expresamente lo que la población quiera saber. Pero le doy la introducción a la misma. O sea, todos son argumentos falsos. En primer lugar, Manuel Guichardo, que era una persona en ese entonces muy amiga de la casa, de Yasmín, o sea, muy amigo del hogar, ¿verdad? En ese entonces. Manuel Guichardo no se acercó para hacer nada. Y al contrario, si yo tengo una crítica, yo diría que dentro de las críticas de personas que conoció nuestro hogar, que se alejaron, al llegar a esta situación, que se alejaron de mí, de uno, esa es una persona. Manuel Guichardo. Sí, claro. Y como otros más. O sea, esta situación vivida en estos 13 años me ha permitido ver los amigos sí y los amigos no. Si la persona me ha permitido ver la realidad tal y como es, la sociedad tal y como es. Entonces, todas esas fábulas inventadas, sobre la base de la cual algunos comunicadores hicieron vida afirmándolas sin investigar. Porque, por ejemplo, el buen comunicador es decir, no, déjame yo investigar, déjame yo no repetir lo que una parte interesada dice. Tal vez los mismos criminales de Yasmín han tirado muchas nubes de humo para ocultarse a ellos mismos. Primero le comienza a decir, el esposo fue que le encontró. Y como le encontró, bueno, pues es el culpable. Es lo primero que se comenzó a decir. Claro, tengo que encontrarla. Si me hubiera pasado a mí, la primera persona en encontrarme hubiera sido ya mi esposa. Sobre lo del magistrado. No, voy a entrarles allí, ¿verdad? Sí. Entonces, el investigador no puede llevarse de toda la fábula que tal vez los interesados en ocultarse tal vez están creando. Y entonces buscar condena bueno, vamos a hacer un preferido y vamos a buscarlo, condenar a un inocente. De manera que entonces, por ejemplo, el magistrado en ese entonces, Nini, era el fiscal titular, ¿verdad? Nini nunca ha sido un primo que nunca ha tenido una cercanía así conmigo, como con muchos familiares allá. Y le estoy dando ya una especie de manifestación pública, que tal vez eso es muy privado, que tal vez no es trascendente. O sea, Nini no ha sido nunca una persona interesado en una cercanía, una amistad, no participó en nada tampoco en eso. O sea, el único participante en eso fue Nelson Rodríguez, fue el fiscal que llegó y fue el fiscal como que se siguió investigando, el fiscal encargado. Y lo del obispo. Bueno, pero quiero que quede la idea clara del papel del Ministerio Público de la Fiscalía de Mao en ese entonces. No fue bueno. Por cierto, un papel muy errático, un papel muy de expresión de incapacidad o de malignidad. No sé entonces cuál sería ahí en las investigaciones. Yo tengo comunicaciones, antes de salir de la Fiscalía, todo este cuajo de comunicaciones son las cartas que yo produje llevando a la Fiscalía, al Ministerio Público, al alto nivel, al Procurador General de la República de entonces, al jefe de la policía, a todas las autoridades intermedias, pidiendo investigación, pidiendo que prevalezca la verdad,
buscando datos, buscando informaciones, que se investigue. Y en alguna de esas comunicaciones hay donde yo pedí en su momento que la conducta del fiscal Nelson Rodríguez fuese investigada por el Ministerio Público. Y están las comunicaciones con acusa de recibos ahí. Porque me resultó sospechoso esa muestra de, no sé si de incapacidad o de qué, pero ¿por qué usted llega y, esto parece un crimen pasional? No ha comenzado a investigar. ¿Entiende que él lo juzgó antes de la investigación? No ha comenzado a investigar. Yo fui profesor de investigación en la universidad, en la UAS, donde yo di 25 años. Y a mí me tocó dar la materia de introducción a la investigación y la materia de técnicas y métodos de la investigación científica. Usted como investigador, usted puede hacer todos los supuestos que usted considere. Son hipótesis, son por supuesto. Yo supongo que el marido fue que lo hizo. Usted puede suponerse todo eso, a lo que usted tiene derecho. Ahora yo voy a investigar. Yo parto de esa hipótesis, ¿verdad? De ese supuesto, ahora yo voy a investigar para ver si yo encuentro elementos que me lleven de comprobación de que esa hipótesis, de que ese supuesto es real. Sí. Entonces, cuando él comenzó a investigar y ve que no es real, es decir, con el paso de los días, con el paso de la semana, ve que no es real, no me sometió. Y familiares ya fueron que dejaron de llevarse producto de eso que dijera inicial, en los minutos iniciales, ya entonces ya comenzó afuera la calle sobre esa difamación, sobre ese dato irreal, incorrecto. Entonces, y la familia dejarse llevar. Y quería someterme desde el primer día. Dijeron, bueno, pero dígame en base a qué. Deben un elemento, en base a qué. Entonces, como no hubo el sometimiento como tal, dice, bueno, la fiscalía era porque es primo de él. Es primo de él. Entonces, el Ministerio Público, la Fiscalía, y específicamente Germán Díaz, no participó en eso, ni hizo nada. Ni yo esperé que tuviera una participación entregada, ¿no?, en eso. Se denunció... Inclusive, terminó inhibiéndose la Fiscalía de Mauter, por eso pasó a Santiago. O sea, a menos de 30 días, cuando ya la familia comenzó, ¿no?, que la Fiscalía de Mao, que porque es primo, terminó entonces inhibiéndose la Fiscalía de Valverde, inhibiéndose, entonces pasó a Santiago en unas autoridades que en ese entonces era Jenny Berenice, la fiscal de Santiago, una mujer que a toda prueba lo ha demostrado su conducta, de una mujer firme, una mujer valiente, una mujer que si encuentra sencillamente un pedacito de aparente culpa, no duda, tiene pantalones para someter de inmediato a la persona que aparenta ser. Dicen que el magistrado mandó a lavar la casa a menos de 3 días. Es que todas esas son fábulas. ¿A los cuántos días se lavó la casa? No, o sea, todo eso son fábulas. No se lavó nunca. Le voy a responder. Entonces, como al mes o más después de un mes, me entregan la casa, pues yo estoy como inquilino allí. Es decir, cuando ya ven, han tomado fotos, han tomado videos, las autoridades han tomado todo, han tomado muestras, han investigado, han hecho de todo, ¿verdad? Ha venido la policía científica, viajó a Mao como a la semana, tomó todo lo que había que tomar. Entonces, como al mes y tanto, me entregan la casa, que estoy como inquilino, y debo de entregársela a sus propietarios. Entonces, ya su propietario, yo la mandé a lavar la casa, porque no la voy a entregar sucia. ¿A los cuántos meses? Sería como un mes y tanto. Es decir, después que las autoridades investigó, tomó todas las muestras, pasó la policía científica, hizo todas las investigaciones y entregó a la casa, sería, no sé, mes y medio después. El licenciado Ángel Valdés. Entonces, le entregué a los propietarios, ¿verdad?, ya la casa, ya poniéndome todos al día, el mes, todo pago, que no hubiese nada, ya a los propietarios de la casa. Entonces, no podemos partir de que el fiscal mandó a limpiar, no. Y estamos hablando de un mes y tanto, cuando ya esto se había pasado a las autoridades de Santiago. Las autoridades de Santiago también lo habían visto, sí, cuando entendieron que ya debían de entregar eso, lo hicieron entonces. Pero vamos a entregar a los otros dos elementos de su pregunta. El obispo. El obispo conoció nuestro hogar. Lo conoció entonces en términos de muchas veces estuvo dentro de nuestro hogar, conoció a Yasmín,
conoció nuestra relación, fue una persona amiga de nuestro hogar. A mí me correspondió trabajar mucho de cerca con Monseñor Tomás Abreu. Él me conoció muy bien de cerca. Cuando yo fui director del Indenor, él fue el presidente del Indenor. Y nos tocó trabajar juntos por causa en bien de la comunidad. Entonces es una conducta que él conoce, que conoció, y es un hogar que él conoció. Monseñor no hizo más que, supe que él convocó una rueda de prensa, habló con ustedes, con la prensa en ese entonces, y dio testimonio de conocer ese hogar. Y hizo un llamado a que se hicieran las investigaciones del lugar. Eso fue todo lo que hizo, Monseñor. Entonces no hay que ahora decir, que la iglesia se metió hasta el tuétano y que tal cosa, como que estuvo presionando, vamos a suponer, autoridades o lo que sea, dan a entender con eso, lo que es totalmente falso. O sea, totalmente falso. En un momento... Entonces, el tercer aspecto de su pregunta, porque no quiero dejar nada. El tercer aspecto de su pregunta, que fue, te dijo fiscal... Manuel Guichardo. Entonces, Manuel Guichardo, creo que me referí ya a Manuel. Sí, a Manuel se refirió. O sea, Manuel Guichardo, sí. O sea, ¿qué hizo? Ya dijo que Manuel se le apartó. Al saber distanciarse, que ni una llamada telefónica. Por Manuel lo vieron, dicen que entró a la policía, toda persona, fue a saludarlo. Toda persona. Que habló con las autoridades. Escuche, toda persona amiga de nuestro hogar, al saber eso se impactó, sin lugar a dudas. Y como otra persona que no conoció el hogar fueron para la casa a beber. Pero toda persona, familia, amigo, al saber eso fue al hogar para ver y para solidarizarse, ¿verdad? Con uno en el sentido del saludo solidario. Ese día fue Manuel Guichardo como fue muchísimas personas. Se llenó la casa, eso estaba lleno de personas. Y ya después de ahí, ya no más nunca volverlo a ver, no hizo más nada. Mire, en el proceso de la investigación, licenciado Ángel Valdés, que en ese momento trabajaba, creo, en una pollera, él decía y denunció ante los medios de comunicación de que lo estaban tratando de inculpar, inclusive yo creo que el fiscal que llevaba la investigación en su momento lo apresó, y él decía como que querían inculparlo, y denunció muchas veces eso por el momento de que le estaban investigando con relación a la muerte de su propia hermana. ¿Que usted como pareja, como familia, como esposo, tenía algún grado de investigación con relación a eso que pudieran establecer? Y ha sido una de las personas que ha estado ahí, una voz cantante siempre, defendiendo, buscando, tratando de buscar la información para llegar a una claridad judicial con relación a eso. Bueno, sí, en ese entonces, que estamos hablando de 13 años atrás, si él fue investigado es porque las autoridades tal vez entendieron que merecía investigarse. ¿No tuvo participación usted a solicitar una investigación? ¿Usted que solicitó varias? No, de ninguna manera, porque a mí se me llevó a la policía y allá comenzaron a ir entonces muchas personas amigas de uno a irme a saludar allí. También la policía se llenó, todo eso. La familia de la difunta fue en ese momento a la policía. La madre fue allá. La madre de Yasmín. Sí, la madre de Yasmín. Yo estaba en el despacho, que había mucha gente, el general está en su escritorio, en ese entonces era coronel, era lo que había en Mao, está en su escritorio, yo estoy en su despacho, me tienen, ¿verdad?, allí. Mucha gente que ha ido a saludarme, eso está lleno de personas. En ese momento, estamos hablando del mismo 25 de mayo del 2010. Doña Milady, ¿cómo a qué hora? Sería como al mediodía. Se apareció doña Milady allá abajo. Exacto. Entonces, el interés de ella. Entonces ella entra, se me acerca y entonces se dirige al coronel. Mire, jefe de la policía, yo soy la madre de la Oxisa y he venido aquí para decir que es una injusticia tener retenido a su esposa Manuel aquí, porque yo doy testimonio de lo bien que se llevaba mi hija con él y de él con mi hija, de la entrega del uno al otro, y que es una injusticia tenerlos aquí retenidos. O sea, ella fue y habló y dio testimonio. Él es uno de los testigos que quiso presentar mi defensa, o sea, estaba en la lista de testigos. Supe que después él pasó a ser jefe de la policía a nivel nacional, jefe de la policía a nivel nacional, después fue pensionado, ¿verdad? Pero está en la lista de testigos que mi defensa presentó, ¿verdad?, tanto al Ministerio Público como a los jueces, de que se le escuche, para que dieran testimonio de ese momento, ¿verdad?, que fue real. Y había mucha gente ahí,
mucha gente que podrían dar el testimonio también. Usted hacía una aseveración ahorita y decía que quizá la familia partió de las declaraciones que había dado el fiscal a la prensa, haciéndolo responsable a usted, y por eso se dividió en el momento, porque usted dice que doña Milady fue a verlo, se solidarizó con usted y decía que era una injusticia. Entonces usted atribuyó en un momento de la entrevista de que eso se correspondía no a una actuación propia de lo que ellos pensaran, sino a la declaración del fiscal, que le introdujo en la cabeza de que usted ya era el asesino y que eso era un crimen pasional. No te quiero dejar una pregunta que hiciste anteriormente, no te la quiero dejar atrás, mucho menos sin responder, que es el hermano. Sí, usted me respondió sobre eso. No, te he respondido, no. Okay. O sea, las autoridades, porque vino la policía científica de Santo Domingo, pasó todos esos días, estamos hablando de los días inmediatos, a lo largo de la primera semana. Entonces, es probable que la policía llegase a conocer de que el único enemigo que tuvo Yasmín fue su hermano. ¿Y qué era el enemigo? La única persona que no se dirigía la palabra eran ellos dos. La única persona que yo conocí que era enemigo de Yasmín fue su hermano, ese José Valdés. ¿Por qué era el problema? Le voy a decir. Es la única persona. Y es probable que tal vez me preguntasen, no recuerdo bien, ya sea usted o ya sea la difunta, ¿tuvieron alguna persona, algún roce, algún enemigo, algo? Es probable que tal vez me preguntasen. Y tal vez saliese esa situación. Bueno, el único enemigo conocido, y así, porque es la realidad. Son verdades que no pueden ocultarse, es la verdad. O sea, ella en el periodo navideño antes de su muerte, ella se esmeró en querer organizar un SAN familiar de 10 números de 1,000 pesos cada uno. Ella se organizó como una forma de promover como la cercanía, ¿verdad?, familiar, y al que le tocase, eso se entregaba entonces, ella lo hizo el último sábado del mes, se le entregaba a quien le tocase, y a la persona que le tocase cubría los gastos de la bebida. ¿Era quincenal o semanal? No sé, era mensual. Entonces, la persona que le tocase a final del mes, nos juntábamos en una de nuestras casas, ya sea en la mía o en la de uno de los participantes, financiaba la bebida y la cena de esa noche, ¿verdad? Nos juntábamos los 10. Ella desesperada, porque ya estaba llegando enero, que ella cuando quería comenzarlo en enero, ¿verdad?, 10 meses, 10 personas, 1,000 pesos cada uno, le faltaban 2 números. Ella desesperada habló con su hermano. Mira, ya llévame este número, pues ya no encontraba más personas. Entonces le dijo, bueno, yo te lo llevo, pero si tú me das los 2 primeros números. Ella desesperada le dijo que sí. Le dijo que sí, que no había problema. El número 1 y el número 2. Comenzó enero, ¿verdad? Y a final de enero, entonces viene ya la entrega, entonces ese esfuerzo ella lo hacía como una manera de fomentar siempre la cercanía entre todos entre personas muy afectivas, muy cercanas, y entre familiares también. En ese llegó el número 1 y el número 2, se le entregó 10,000 pesos el primer mes, 10,000 pesos el segundo mes, de manera que no pagó nada nunca, ¿verdad? Era para que se le descontase, suponiendo tal vez de ahí. Pero ella le entregó sus 10,000. A partir de ahí, los meses siguientes le correspondía estar como todos los otros de seguirlo entregando, ¿verdad? Seguir sus 1,000 pesos. Y él nunca lo hizo. Eso quebró la relación. Entonces eso no lo hizo. Entonces ella se sintió muy indignada y habló con él un montón de veces y la desviaba. O sea, se evadía la obligación. Pasó el mes 3, pasó el mes 4, pasaban los meses siguientes y no lo hacía. Entonces ella dijo, no, yo lo voy a enseñar a él a ser hombre, porque eso no puede ser, es una falta de hombría, es una irresponsabilidad. Yo lo voy a someter, voy al Ministerio Público, a la Fiscalía lo voy a decir. Y ella fue. Debe estar en los archivos. O sea, si hay una verdadera investigación, deben encontrarse con esas cosas. Entonces es probable que tal vez los investigadores se encontrasen con eso y entonces lo investigaran. Tal vez vino la investigación de ahí. De manera que fue la única persona, Yasmín fue un diamante sin lugar a duda, de un corazón noble, una gran mujer, una gran esposa, una gran madre,
una gran participante, fuimos socios del Club Rotario y ella fue una gran dama rotariana, conocida y tratada por las demás, y fue siempre tratada con mucho aprecio y con mucho respeto. Mire, por su trato. De manera que entonces es probable que tal vez la policía científica o los organismos investigadores se encontrasen con esa situación y entonces lo investigaron. A lo que yo creo que es correcto, como investigarme a mí, decir, bueno, es el esposo y le encontró, bueno, vamos a investigarlo, yo lo veo correcto. Ahora, lo que es incorrecto es yo hacer una afirmación sin ningún tipo de prueba, que es lo que ha pasado a lo largo de 13 años. Usted pidió muchas veces que la familia se uniera, inclusive creo que participó en una de las tantas marchas que se hizo, tantos reclamos, solicitando justicia, que el principio era para que se agarren él o los autores, creo que me acuerdo y hablo con su propia frase, cuando usted estuvo con doña Milede cargada del hombro en ese momento, y después eso se hizo para una investigación sana, diáfana, y después se solicitaba en esa marcha a que fuera apresado Manuel Bonilla. Entonces ahí hubo un alejamiento de la familia y esa cosa. Usted me decía ahorita, mira, vamos a hablar del sistema y el certificado financiero. Entonces, que usted inclusive estableció como que hubo un grado de buscar, como que la familia buscaba y preguntaba por el grado financiero y usted estableció algunas condiciones que usted puede establecerle en el momento, y después vamos a establecer algún tema de doña Milede ha estado solicitando, después ver los niños, esas condiciones, para cuando usted me conteste la pregunta anterior. Bueno, usted me dice de que las marchas iniciales eran pidiendo investigaciones para que aparezcan. Él o los responsables. Desde la primera marcha yo vi que era la insinuación a que el esposo era el culpable. Yo recuerdo haber visto video, ¿verdad? Video noticioso de eso. Y desde esa primera se hablaba que el esposo le encontró. Yo recuerdo. O sea, no fue que la parte neutral, la parte no, que buscamos de preocupante. No. Entonces ahí comienza entonces la manipulación. Yo recuerdo que yo la llamé para los 9 días que no habían comenzado ya ¿verdad? Esa marcha que usted se refiere. Exactamente. No había comenzado. Para los 9 días, o sea, los días iniciales, ella, la familia, ¿verdad? Estaba, ¿verdad? Usted estuvo muy cercano a ellos. Entiéndase los primeros días, ¿verdad? Primero el día 2, día 3, inclusive el niño mío, que en ese entonces tenía ya próximo a los 5 años de edad, yo se lo mandaba a la hermana, decía a la niña. A Santa. Sí, yo se lo mandaba y se pasaba 3 días con ella. Porque sentía que es familia, su familia. Y yo se lo mandaba para que, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, si yo no más recuerdo, y se pasaba ya con ella. Y luego entonces lo mandaba a buscar para pasarse jueves, viernes, sábado y domingo ya conmigo. Comenzamos a visitar psicólogos, o sea, tanto yo lo necesitaba como los niños. Comenzamos a visitar psicólogos. Yo recuerdo que la psicóloga que visitábamos en Santiago nos dijo, ya comenzaban a salir cosas en la televisión local, y la madre comienza y la familia ya comenzar a decir todas las barbaridades. Estamos hablando de los primeros días, o sea, diríamos como después de la primera semana, más o menos, ya los primeros 5 días después de eso, donde la psicóloga también me dijo, mire, saque los niños de ese ambiente. O sea, una recomendación profesional de que no se lo acercara. No es que no se lo acercara, no estoy hablando de acercamiento, sáquelo de ese ambiente, porque estábamos en la casa, los niños, la televisión está prendida, de buenas a primeras viene a las 10 de la mañana, a cualquier hora, viene una especie de pronunciamiento, por ejemplo, de eso, de la madre o el padre hablando todas las barbaridades como la madre. O sea, ellos no pensaban en los niños, en absoluto. Entonces, con la psicóloga se conversaban esos tipos de cosas. Y ahí vino entonces la mudanza. Yo me mudé a Santiago, vine a casa de una hermana, y ahí comenzamos a pasar ya nuestros días. Desde Santiago yo mandaba a mi niño allá a donde la niña,
y se pasaba los primeros 3 días de la semana. ¿Qué tiempo duró haciendo eso? Bueno, no sé si tal vez 2 semanas, no sé si llegaría a 3, no recuerdo, pero no fue mucho porque entonces luego ella misma, la NIN, me dijo a mí por teléfono, mire, no lo mande más ya, porque ya los padres, ya la familia, los padres se han dejado embabucar y se han dejado coger el cerebro y entonces puede ser riesgoso para ella. Eso me lo dijo ella, Santa, por teléfono, y me recomendó no seguírselo mandando. La misma recomendación que le hizo la psicóloga se lo hizo. No, bueno, la psicóloga me recomendó sacarla del ambiente maíño, si no estar allí. Los niños podían estar en la televisión. Y ella prevé algo y entonces pues, saltar con ese tipo de cosas, un niñito de 5 años, y los cadáveres lo presentaban. Era un morbo que había. Y ella previó algo similar, pero con un grado familiar ya. No, entonces quiero diferenciar el diálogo con la psicóloga y el diálogo de la llamada que recomienda, entonces me recomienda la hermana de Yasmín, la niña, que yo le mandaba a los niños y todo eso, y me dice entonces ya dejar de mandarlo por la seguridad de los niños. Ya en ese mismo vínculo, ya los niños, don Manuel, los niños tuvieron en ese momento 9 meses, el otro creo que tenía 2. Ya hacen 13 años de eso, ya de 13 años ahora un adolescente de 15 años. No, 15 años no. Le digo que el niño el varón estaba cerca de 5 años en ese entonces, hoy día va a cumplir 18. Va a cumplir 18. O sea, ahora mismo tiene 17 años 17 años. Entonces, dentro de eso... Y la niña tiene 13 años y medio, o sea, son 2 adolescentes, por cierto, muy inteligentes, muy talentosos los dos. Y bien, me he esperado por su salud, por su tranquilidad, y por su desarrollo, o sea, entregados a ellos. Inclusive han pasado 13 años y yo no he querido hacer pareja con nadie. Cuando ellos, nosotros podemos ver ahora que hay una foto, respeto a la memoria de mi esposa. Sí, hay una foto detrás, dice 4-5, 2010, es una 4, 25, 2010. 25 de abril. 25 de abril, un mes antes. Dice guapa, una actividad que se puede ver y todavía usted la tiene ahí en la pared, en el recuerdo. En ese momento, doña Milady, ya después de ocurrido los hechos, como madre también, como usted hablaba, una madre entregada, de respeto, que también tenía un buen acercamiento, a la pérdida de una hija destrozada que en su momento no encontró justicia, quería ver los nietos, quería ver su nieto, y fue hasta los tribunales de niños, niñas y adolescentes, pero la ley es clara, realmente en un momento determinado, como usted es el padre y estaba en ese momento, ella no pudo acercarse nunca a los niños, y Milady lloró mucho, imploró mucho esa situación. No hubo ningún acercamiento para esa situación. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se le negó en el momento el acercamiento a los nietos? Si era por la recomendación psicológica o por lo que estableció Santa, que según usted le manifestó. ¿O qué ocurrió para verificar esa situación? Bueno, en primer lugar, cuando los niños iban allá, ella no se acercó. Ese niño iba en la semana, ¿verdad? Que yo le decía, y ella no se acercó. Por ejemplo, así, déjame yo ir, dale calor, déjame, estabas allí. Porque eso me lo llegó a comentar la misma niña. Y están aquí, pero no vienen. Yo lo recuerdo eso. Es decir, los niños, y sobre todo el varón, porque la niñita estaba de meses, ¿verdad? 9 meses, para 10 meses, el varoncito yo sí se lo mandaba. Y entonces mi disposición siempre era que esté cerca de la familia. Ahora, cuando esa familia comienza a difamar, comienza a hablar mal, yo tengo un CD grabado, yo tengo muchos materiales archivados, guardados. En un CD ella participa en un programa de Templa, en el programa de Templa, donde ella dice y señala, dentro de las muchas cosas que dice, no, yo quiero y eso, yo quiero que vean los niños, a yo decirle quién mató a su mamá, a yo decirle quién mató a su mamá, porque ese fulano de tal, refiriéndose a mí, porque ese yo qué, tío, otro, bueno, y comienza a ver, yo tengo ese CD guardado. Entonces eso le digo a usted, no acercarlo para no causar una no es que eso me lo dijo a mí, eso se lo dijo a la opinión pública, sí, a la opinión pública en un programa de televisión, y entonces alguien, porque yo nunca estaba detrás de las cosas, porque yo no podía ponerme en mi mente
a eso, sino al contrario, buscar un poco, diríamos, un poquito de paz para dedicarme a mis niños, como lo he hecho a lo largo de 13 años. Ellos, o sea, vivimos los tres juntos, siempre. Entonces, con ese tipo de lenguaje hablando, ¿cree usted que es una persona que está interesada en darle amor a sus nietos, en buscarlo en términos reales? ¿Cree usted como padre, si en el caso hipotético me dijese no sé, una autoridad X, vaya, lléveselo allá a su casa? Yo siento garantía de seguridad física a esos niños y de su seguridad emocional. Eso es imposible. Los niños han ido creciendo. Toda pregunta que ellos me han hecho, yo nunca le hablo del tema que salga de mí. Toda pregunta que ellos me han hecho, yo se la respondo con toda la franqueza y con toda la sinceridad. O sea, nunca le oculto información. Y lógico, claro, ellos se han interesado en el momento, ellos han visto redes, ellos lo han visto. Por ejemplo, porque son muchachos que ese es su mundo de hoy. Sí. Son tipos de, cuando ellos ven esa red y ven su abuelo ya fallecido, ven a su tío, Santa que se sumó también en el momento, y ven una población de mujeres hablando de eso y solicitando a medios nacionales, hablando del crimen impune y acusando a sus padres que usted, y estableciendo que le mató a su madre. La pregunta de ellos con relación a eso, ¿cuál sería? Bueno, o sea, ellos dan su opinión porque ellos se sienten bien edificados porque han visto, han leído, están al día. Y yo siempre les he dicho a ellos, ya en su desarrollo, en su adolescencia, por ejemplo, en los últimos años, siempre yo les he dicho, si ustedes en un momento dado quieren ir a conocer y hablar con la familia por parte de su madre, pueden hacerlo con toda tranquilidad. Yo no me voy a oponer, pero que salga de ustedes. Si ustedes tienen el deseo y quieren hacerlo, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo no tengo, o sea, le he dicho, si ustedes así lo quieren, nunca van a encontrar el obstáculo de mi parte. Aún sabiendo que son partes que no han procedido de la manera correcta como para ganarse eso, aún sabiendo yo, no se lo digo yo a ellos de esa manera, pero digo, si ustedes quieren, yo no tengo ningún tipo de inconveniente, pero que luego sea de su gusto. Alrededor de 13 años, Manuel, tenía un trabajo estable. Usted tenía trabajo estable cuando ocurrió esa situación en el 2010, ¿no? Bueno, cuando ya yo estaba en el 2010, ya habíamos cerrado Inversiones Amaro, porque ya fue en el 2006, entregamos la franquicia a la Superintendencia de Banco. En ese entonces estaba yo aprovechando mi tiempo haciendo una segunda carrera, y los sábados viajaba de Mao a Santiago, dándole todo el apoyo a Yasmín para su terminación de la universidad, que se graduó de licenciada en contabilidad. Ahí tengo yo, mira, debía haberlo buscado, habértelo mostrado, o sea, el monográfico de ella. Ahí está la dedicatoria a mi esposo Manuel, por su gran apoyo, su gran ya usted estaba pensionado. Ya usted estaba pensionado. Exacto, ya yo había tramitado mi pensión. ¿Ya le salió su pensión? Sí, no hace mucho, ya cuando ocurre este hecho ya yo estaba pensionado. Diríamos que por suerte, porque tal vez yo hubiera perdido el trabajo. Sí. Es decir, ante todas estas difamaciones, todas estas cosas, yo llegué a tener un trabajo para organizar un centro educativo en Santo Domingo. Y cuando ellos vieron, o sea, por ejemplo, Nuria Piera dedicó 4 programas, siempre era con la participación de ellos, no con participaciones mías. Alicia Ortega también 4 programas. Y cuando ellos veían todo ese tipo de cosas, tuve yo... ¿Usted quería crear como un tipo de universidad? ¿Una universidad? No, era un colegio privado de primaria, de nivel primario y secundario, ¿verdad? Ya organizarlo. Tuve que dejarlo. Ellos me invitaron a salir cuando yo vi precisamente todo eso. Es decir, estos 13 años he tenido que sacrificarme de no poder trabajar. Esa ha sido parte de los efectos, de las consecuencias. Pero si usted hubiese cerrado Inversiones Amaro y ese día 25 de mayo del 2010 usted se topa con un pintor y va a buscar un pintor
de que tenía alguna relación con unos letreros que era para Inversiones Amaro. ¿A qué se debía ese momento si ya la empresa en ese momento hubiese cerrado y usted quería tener un contacto directo con ese pintor para unos letreros que ya usted no iba a necesitar? ¿Cuál era el objetivo? El letrero existía hace mucho tiempo, o sea, existía. Entonces, como ya no tenía utilidad, yo contraté a Herminio Peralta para quitar el letrero de Inversiones Amaro y poner algo propio de la comunidad, o sea, algo que pudiera ser de servicio. O sea, en ese entonces yo era miembro de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia, era miembro del Club Rotario de Mao, fui miembro fundador y era miembro del Comité de Historia de Mao que lo presidía, era miembro del Comité La Barranquita, entidad dedicada a promover esos valores histórico-patrióticos, era miembro del Politécnico del Noroeste, era miembro del Instituto para el Desarrollo del Noroeste, entidad que contribuía a fundar estas dos últimas también. Es decir, entonces había contratado a Herminio Peralta a quitar el letrero de Inversiones Amaro, porque ya para poner uno de esos. Claro, entonces poner algo alusivo de interés de una de estas entidades, que no recuerdo cuál era, si era del Comité de Historia o del Politécnico o del INDE, no recuerdo, pero ponerla porque ya era una valla que era prácticamente de mi propiedad. Es decir, Inversiones Amaro ya lo disolvimos, lo entregamos en el 2006, estamos en el 2010 y venía sobre Herminio arriba, que me quite, que me ese letrero, que ponerle, que borrarlo, que ame y todavía no lo había hecho. Cuando yo salí, aproveché y pasé por su casa, que vivía por ahí cerca del local del Club Rotario, por ahí, a la orilla del canal, por ahí. De manera que son de las cosas en las que estuve vinculado y que tuve que abandonar, que tuve que dejar. Al ocurrir esa situación y la acusación que realmente en los medios de comunicación usted estableció que muchos con objetivo, otros no muy objetivos, y la acusación de los familiares que aún ahora se conoció un juicio de esa situación, y usted decide presidir todo eso, que usted era de las 10 personas más poderosas que establece que tenía el municipio de Mao, y que era de las 10 personas que sabía quién se podía trancar, quién no se iba a trancar, cuando había un jefe de la policía que había que quitarlo, cuando había que no, con demás personas que coordinaban y eran los que tomaban la decisión. Es como le llaman a la gente, las 10 familias, como dicen en el lenguaje popular, no sé si existen, y que después que ocurrió eso, bueno, Mao, que un parquecito que no lo aguanta nadie, o sea que la sociedad como que perdió el rumbo, la sociedad de Mao, después de ocurrir eso, como que ese control que había entre un grupo, usted no está ya no coordinando eso, como que se perdió. Usted era de la persona que controlaba Mao, y después que ocurrió eso, como que la sociedad sufrió un desriegue al ocurrir esa situación. Permíteme corregirte algunas palabritas, ¿verdad? Que controlaba Mao. Es tu pregunta, de acuerdo, pero de mi parte viene entonces para ir aclarando que considero de lugar. Controlaba a Mao. Yo hice un nombre por mi entrega de servicio. Tal vez hay personas que dicen, bueno, fulano es como de una familia, no sé. Yo no fui hijo de Paulín Amaro. Yo fui hijo del primer matrimonio, ¿verdad?, que tuvo mi madre, cuyo hogar no llegué ni a conocerlo bien porque se separaron un tiempo. Ahora, mi padre de crianza, Paulín, sin lugar a duda, que me cultivó muchos valores y eso, pero yo no soy heredero. Yo no soy un heredero material de Paulín Amaro. Entonces esa ha sido una de las cosas que ha llevado, y ahorita más adelante te voy a dar un poquito más de detalle, a la familia dejarse utilizar y ver, bueno, busque riqueza. ¿Usted cree que no busca justicia sino riqueza? Concentrado, ellos saben cómo nos llevábamos Yasmín y yo, y dieron testimonio en los días iniciales. O sea, ellos saben cómo fue ese hogar, la entrega del uno hacia el otro, o sea, un hogar ejemplar, cómo nos llevábamos de nosotros de verdad. Yasmín, recuerdo que dentro de las primeras cosas que hice fue contraté a una persona para enseñarle a manejar y sacar su licencia. Ella manejaba el vehículo, era prácticamente más de ella que mío. De inmediato le hice las diligencias para que tuviera su visa. Todo lo correspondiente. Y teníamos programado para en diciembre del 2010 tomarnos unas vacaciones, irnos con el varoncito, que ya iba a estar con 5 años y algo, y ya habíamos hecho las coordinaciones con familiares para pasarnos 2 semanas en Estados Unidos de paseo.
la madre también lo sabía todo eso, y cuando fue y dio su testimonio de entrega del uno al otro allá al jefe de la policía de Mao, el mismo 25 de mayo, también resaltó eso. Él hasta visa le había buscado, que tenían programado viajar y todo ese tipo de cosas, o sea, fue un matrimonio entregado, entonces era la idea. Entonces viene el cambio. ¿A qué viene el cambio? Cuando entonces personas comienzan a meterle, bueno, usted perdió su hija, busque riqueza, es un hombre conocido, es tanto aparte, preside casi todas las organizaciones comunitarias en Mao, es de una familia, entre comillas, ¿verdad? Vamos a decir así, pudiente, y cree que yo tengo ese mismo, diríamos, riqueza material. No, fui y soy un maestro de escuela. Sí. Maestro, no, pero tengo que terminar desde este punto de vista. Sí, ya vamos a estar terminando porque para aclarar y vamos a preguntarle bueno, ¿por qué viene el cambio en la familia? ¿A qué viene el cambio? ¿Te ha atribuido ahora mismo en la pregunta anterior de que era un tema de dinero? No, el interés material. Se dejaron entonces obsesionar. En un momento dado, como la familia sabía de ese certificado que yo le puse al nombre de Yasmín, que ya ustedes lo habían disuelto. Sí, pero espérate, porque la parte que tú no conoces es que no conoce los televidentes. La madre de Yasmín mandó a buscar esos certificados. Cuando siempre me mandaban a buscar en la fiscalía, se me dijeron, parece que era como una forma de yo estar consciente de que yo estoy siempre disponible, y yo iba con frecuencia, casi diario me mandaban a buscar. En uno de esos que estoy allá en el antedespacho de la fiscalía, me pregunta Nelson Rodríguez, ¿qué es lo que usted tiene, que la señora madre me está pidiendo que le consiga con usted, que usted tiene, que le devuelva? Digo, yo no tengo nada de ella, no sé, yo no entendí bien lo que ella está procurando, pero como de unos papeles financieros, cosas así. Entonces caigo yo, por ejemplo, en lo que es, y entonces le explico, ¿verdad? En ese momento, ella mandando a buscar que le manden esos certificados financieros. O sea, ya te comenzaba ya ese cerebro a condicionarlo a la búsqueda del interés material. Y si la gente ve en este momento, aparte de una pérdida, que como que se le quiere echar paño con pasta a doña Milady, de que doña Milady, que quizás no se ha visto en televisión hablando de eso, sino que es un interés propio suyo, que se vea como tratar de manchar la lucha de doña Milady, insaciable de perseguir justicia, que la ha perseguido hacia usted, y que un tribunal ahora ha dicho las pruebas no son válidas para sostener de que usted es responsable. Porque no son válidas, que no hay pruebas. O sea, no tienen pruebas. El Parlamento lo que establece, lo que ha dicho el tribunal, no hay pruebas. Entonces, que eso, que se quiera dañar esa lucha y que la pueda ver los televidentes, lo vean como, bueno, ahora el licenciado Manuel quiere empañar esa lucha de doña Milady, que lo que busca es no sé por qué lo que yo opine lo ven entonces como un interés de empañar, y lo que opinan otros de mí no lo ven con interés de empañarme. No sé, una comunidad a la que yo le serví como poca gente, una comunidad que se supone que me conoce bien, se conoce mi conducta, conoce mi proceder de vida a lo largo del tiempo. Ese es uno de mis dolores, de esa comunidad a la que yo le he servido, o de esos sectores, porque la mayoría no conoció nuestro hogar, esos sectores que opinan así, o sea, ese deseo de dañar sin base. No se siente usted, entonces, no se siente usted querido, sólido ahora por el municipio de Mao, en base a lo que no hablemos que eso es el municipio, no hablemos que eso es el pueblo. La parte que usted ha cuestionado. Hablemos porque muchísima gente de esa comunidad, mucha gente ha orado, ha hecho oraciones por mí, por Yasmín, y porque se haga justicia. Mucha gente le ha dolido y ha sufrido también por esto a lo largo del tiempo. Mucha gente ha recibido su solidaridad, su acompañamiento constante, con mensajes, con llamadas constantes. Yo no puedo decir que ese es el pueblo. Ahora, una persona interesada de dañar, no sé con qué tipo de fines inconfesables, como la tuvo Nelson Rodríguez inicialmente, fines inconfesables. Fue incapacidad, hay capacidad en eso, ignorancia, o hay maldad, no sé. Que los organismos se encarguen de investigar, y que el oyente, el televidente, el que escucha,
haga sus propios juicios. Su lucha ahora, después de ese descargo que el tribunal haya establecido, estableció con responsabilidad ya a Manuel Bonilla, descargado por insuficiencia de prueba. Ahora a seguir su lucha, si usted va a buscar, a perseguir para encontrar los verdaderos asesinos. Y dentro de eso, que las personas que dicen, bueno, han dicho, bueno, lo descargó el tribunal, pero hay una justicia divina, a Dios nadie se le escapa, y que hay una condena social, que esa condena social no es apelable, esa condena, eso en base a lo que establecieron, que usted ya ha mostrado, no se siente contento porque lo juzgaron sin pasar por el tribunal. A esas personas que han pensado así, que están viendo el programa ahora, inclusive a los mismos familiares, ¿qué va a poder decir Manuel Bonilla para nosotros finalizar un poco con la entrevista? Algunos pensarán de que estoy contento porque por la condena final, o sea, por la decisión final. Algunos pensarán que yo no estoy contento. O sea, yo no estoy contento hasta que no se haga justicia, hasta que no aparezcan los responsables de ese horrendo crimen. La inseguridad de este país me llevó a mi esposa y llevó la tranquilidad de mi hogar. Yo en ese mismo 2010, yo publiqué, mandé a editar 5.000 ejemplares, dando a conocer mi disposición de a cualquier persona que dé informaciones creíbles, que permitan localizar a los responsables y que puedan ser condenados. Yo ofrecí una recompensa Todavía está de 250,000 pesos todavía está en ese activa. momento. Y ese volante, yo tiré 5.000 ejemplares. Estamos hablando del mismo 2010, en septiembre del 2010. Yo decía que convencido de que alguna persona pudo haber escuchado ruidos alarmantes o visto personas penetrar a nuestra residencia en el sector Carlos Giselle en la mañana de aquel doloroso 25 de mayo pasado, o haber sido testigo del horrendo crimen que cegara la vida de nuestra inolvidable Yasmín Valdés de Rodríguez. Y considerando que han transcurrido 4 meses del doloroso hecho, ofrezco de manera pública en mi nombre y en nombre de nuestros 2 hijos una recompensa de 250,000 pesos. La gente vio A quien proporcione información que conduzca a la identificación, captura y sometimiento de él o de los asesinos de esta joven madre y ejemplar esposa. Para garantizar la transparencia de la información, autorizo que quien tenga un dato que suministrar se comunique personalmente con cualquier miembro de la comisión investigadora, cuya oficina está en ese entonces, decía, en el Palacio de Justicia de tal, con la seguridad de que su identificación y pago de recompensa quedará en absoluto secreto. O sea, no quería que se me entregase a mí ningún tipo de información, no, al Ministerio Público, a los organismos investigadores, que yo espero que le pongan, que mantengan el interés, el Ministerio Público mantenga el interés de seguir investigando y de localizar a los responsables de este horrendo crimen. Solamente así podría yo, que diríamos, conseguir la paz. Ya se llegue. Yo no estoy conforme. la gente ve como un paño ya para... No estoy conforme y yo mantengo esa recompensa. Mire, A la cualquier gente persona veía y se vio mucho esos ejemplares, pero veía como un paño con pasta, y a él le llamaban como echarle una pata de jabón al sancocho, y decía, eso es una burla. Por el momento de lo que estaban hablando y de la marcha, es una burla del esposo de Manuel, lo decir, a solicitar, y usted mismo se quejaba porque decía, bueno, lo que Manuel lo dice, lo que Manuel lo hace es malo, y lo que otros dicen entonces lo tienen como afirmación. En el momento de eso, usted va a continuar la lucha de tratar de llegar a los responsables de ese horrendo crimen. Su lucha va a continuar, la oferta se mantiene, o aún por el tiempo, ya 13 años, me imagino ya que la oferta ha podido subir, aunque la economía suya al no poder trabajar, digo que perdió, quizá haya bajado y haya mermado con relación a eso, y ya estableciendo usted de que no es rico, de que no es una persona poderosa. Si usted pudiera hacer ese momento, y ya para nosotros finalizar, que usted nos puede establecer con responsabilidad el mensaje
final que usted quiere tanto a los familiares, tanto a la población, a esa sociedad, a ese ministerio público que usted puede establecerlo aquí para nosotros finalizar esta entrevista o una de las primeras entrevistas que vamos a tener en su programa Domingo en la Mañana? Bien, vuelvo y le repito, nunca he sido un hombre rico, materialmente, poderoso, no. Quiero eso, ¿verdad?, que quede claro. He sido un maestro, ofrezco esa recompensa y la mantengo hoy día. La mantengo, y ese monto, porque yo sé que si algo no tuviera, yo sé que con amigos pudiera conseguir completar ese monto, o si no ofreciera más. Realmente mi interés y mi llamado es a que el Ministerio Público haga las investigaciones, continúe investigando hasta que aparezcan los responsables de este horrendo hecho. Yo no voy a descansar hasta que eso sea así. Cualquier tipo de esfuerzo que pueda hacer lo seguiré haciendo, y cualquier información que uno pueda lograr, o sea, ponerla a disposición de las entidades que le corresponde eso. Y yo estoy seguro que si la familia hubiera entendido y no dejarse llevar como se ha dejado llevar a lo largo de los años, que ha contribuido a ocultar a los responsables, porque solamente eso han sido los beneficiados. Yo estoy muy seguro que si se hubieran unido a mí, al núcleo familiar real de Yasmín, que es su esposo y sus hijos, yo estoy seguro que hoy día ya tuvieran varios años de condena y de apresamiento los responsables de ese horrendo. ¿Usted cree que se olvidaron de los verdaderos responsables? Es que no han pensado en eso. Ellos, en una ocasión, había una persona que era muy amiga del señor Valdés y le llevó informaciones, y Valdés se interesó. Una vez salió en medios de ustedes, en medios locales, yo llegué a verlo, de que apresaron a un tal Engie, y ese dio testimonio, y fue apresado por diligencia que hizo el señor Valdés en su condición de hombre teniente de la policía. Decían en el momento que usted mandaba informaciones por atrás para que ellos variara. O sea, lo que estaban diciendo la población, lo que queremos que los televidentes nosotros nos relacionemos con este conversatorio. Y decían, Manuel, manda informaciones por atrás para desviar la información, y ellos también lo dijeron en los medios de comunicación, y apresaron personas que supuestamente después la soltaron porque no tenían vínculo. Es que yo no sé por qué, oye bien, yo no sé por qué persona inclinarse a poner en mí, o sea, tantas mentiras. En primer lugar, el señor Valdés salió en esos medios de prensa locales, no sé si eran en periódicos digitales, yo llegué a verlo, y están impresos también, ¿verdad?, donde él mismo se ufanaba: agarré a este hombre preso, lo hice apresar, y por diligencia mía, o sea, por diligencia de él, no por diligencia de Manuel. Es decir, donde por diligencia de la familia se apresó a esa persona, que duró unos días apresado. Se lo trajeron aquí a la Fiscalía de Santiago, a la fiscal de Santiago, a Jenny Berenice, y lo estuvieron entrevistando. Y finalmente, lo que él mantenía inicialmente ante la policía no estaba en disposición. Después parece que cambió de mantenerlo delante de un juez. Parece que lo aconsejaron, lo orientaron. Es decir, pero fue un apresado por diligencia del mismo Valdés, no por diligencia mía. Entonces, ¿por qué persona decir que soy yo que he mandado y que fui yo que hice eso en ese momento? Eso es decir, no podemos seguir haciendo más difamaciones. Cuando yo fui apresado el 6 de mayo del 2019, es que soy yo que voy a la fiscalía que tiene su oficina en el antiguo aeropuerto del Cibao. O sea, pues soy yo que voy, como iba cada mayo a averiguar qué informaciones nuevas hay sobre las investigaciones con relación al caso de mi esposa. Y ahí lo dejaron apresado. Entonces, ahí lo dejaron. A los pocos días decían que me apresaron en el aeropuerto, que yo me iba huyendo del país. Es decir, todo al revés. Y alguna gente creer eso. Inclusive algunos medios de comunicación creer eso y repetirlo. Entonces, no, hay que tratar de apegarse a la verdad e investigar y tratar de buscar lo que es lo correcto, lo real. Entonces yo espero que se siga investigando y hasta que aparezcan los verdaderos responsables y que se haga justicia con la condena que se merecen realmente estos.
que la familia piense, medite y se una a ese esfuerzo, que es lo correcto. Buscar a los responsables de ese horrendo crimen. Nuestro hogar ha quedado realmente destruido, donde yo trato de hacer todo el esfuerzo para que no sea tan impactado en nuestros niños y que ellos puedan ser en el mañana ciudadanos que puedan servirles al país y no frustrados. Y ellos han tenido que pasar por unos 3 psicólogos a lo largo del tiempo, ante los tantos daños recibidos. De modo ¿Piensa usted esas personas que hablaron, que se explayaron, que difamaron ya al tribunal en el momento de decir, ese es el asesino, ese fue el que la mató, demandar, iniciar alguna acción judicial en contra de esa persona? O de aquellas personas que usted cree que agredieron su integridad y que pudieron hacerle daño? Vamos a ver, no tengo por lo menos idea definida, pero sí hay mucho material sobre eso. O sea, hay mucho material, que lo tiene todo guardado. Hay mucho material testimonio de personas que han violado la ley. Pero al momento todavía no he pensado en lo que es el camino a seguir en ese sentido. Sigo pensando en no desviar la atención. Yo quiero que la atención se mantenga en que hay que buscar a los responsables de ese crimen. Todavía yo creo que hay tiempo que hay que darle a las personas que han errado, a que tengan el tiempo, y yo espero que tengan la capacidad de pedir perdón o pedir disculpas al convencerse de que tuvieron su postura errada y que han hecho el delito de la difamación y de asesinarme moralmente. Entonces, ¿Usted también se siente asesinado igual que su esposa? Bueno, no vamos en las condiciones de la moralidad. No podemos decir la palabra igual. En las condiciones de la moralidad. O sea, mi ética, es decir, mi moral, mi conducta la han manchado totalmente. O sea, me han bautizado, usted mismo lo va diciendo en sus preguntas, lo han dejado entrever. Esa sociedad que me ha incriminado de una manera salvaje. Entonces, yo espero que puedan reflexionar y públicamente, así como han incriminado y han asesinado mi moral, es decir, mi conducta, a tal grado que yo creo que si yo voy a buscar un trabajo en un sitio, yo creo que tal vez sienta dificultad para lograrlo, producto de eso, de esas consecuencias. De manera que yo espero que también tengan la capacidad de reflexionar y de pedir disculpas y perdón. Sí, muchas gracias. En la entrevista principal, ya en el día de hoy hemos hablado con el licenciado Manuel Rodríguez Bonilla en nuestra entrevista, el cual ya como le hablaba con anterioridad, esposo de la difunta licenciada Yasmín Valdés. Llegamos al final de esta entrevista, de la primera entrevista que vamos a tener, y después vamos a seguir en esta que es su programa Domingo en la Mañana.